Y la pregunta con la que nos fuimos es, ¿qué tan puro debo ser para utilizar programación funcional? Y supongo que sí, debe ser puro. No, 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 no. Realmente, la programación funcional es un buen paradigma. Pero pues al final de cuentas decides si quieres utilizarlo o no. Yo te lo recomiendo que sí lo aprendas. Muy bueno. Voy a contestar también una cosa que nos preguntaron hace ratito, que era sobre si los reducers podían, o si eran solamente para concatenar arreglos o algo así. Pues recuerda que no, que realmente un reducer es una operación nada más que dado un conjunto de datos, te los transforma en otra versión, como si te los compactara, por ejemplo, puedes verlo así. Voy a hacer un ejemplo con concat, para que nada más ahí quede grabado. Imagínate que tienes un arreglo de arreglos, así. Donde tienes, por ejemplo, el 3, el 5 y el 6. Y aparte tienes otro arreglo que tiene la A y la B. Y además tienes otro más que tiene, pues, números. Listo. Imagínate que tienes este tipo de arreglos. Y lo que quieres hacer es, de todos estos arreglos, dejarlos en uno solo, unidimensional. Porque así no te sirven. No te sirven los arreglos de arreglos. Te sirven nada más de una sola dimensión. Pues eso es un trabajo perfecto para hacer un reducer, ¿no? Podrías hacer un reducer. Y ese reducer lo que puede hacer es lo siguiente. Otra vez, recuerda que siempre debes tener presente que se manda un acumulador. Y el ítem actual, en este caso, el ítem actual va a ser cada uno de estos arreglos. Es decir, en la primera iteración va a ser este, en la segunda va a ser este y en la tercera va a ser este. Listo. Entonces podríamos hacer algo como esto. Vamos a regresar el acumulador concatenado con el arreglo. Y ya, eso es todo. Luego, esto lo almacenamos, por ejemplo, en algo que se llame arreglo de una dimensión, ¿no? Esto es solo una dimensión. Y lo que vamos a hacer es decirle a los arreglos, le vas a aplicar una operación de reducción utilizando este reductor que acabamos de hacer. Y recuerda, el valor inicial es súper importantísimo. En este caso es un arreglo vacío, que se pasa como parámetro la primera vez para empezar la magia. Y ahora sí, console.log, el arreglo de una sola dimensión, ¿no? Mira qué bonito. Ahora tienes todos los elementos concatenados, pero en un arreglo de una sola dimensión. Tienes el 3, el 5, el 6, el A y el B, que serían estos dos, y el 5 y el 9. Entonces, otra vez, la operación de reducción actúa sobre una colección y te regresa. En este caso, me regresó otra colección, básicamente. Realmente un reducer es de propósito general. ¿Cuál es la ventaja? Que por ahora, por ejemplo, si quisieras de este arreglo, vamos a ver un ejemplo con el siguiente tipo de cosas que te quiero enseñar, que es, ahora, hay otra operación interesante que se llama filtrar. Ya vimos la operación de transformación que se llama map, que básicamente es para cada elemento lo transformo en algo más. Ya vimos la operación de reducción, ahora vamos a ver la operación de filtrado. Imagínate, por ejemplo, que de este arreglo quieres obtener aquellos que sean números. Por ejemplo, el 3, el 6, perdón, 5, 6, 5 y 9, ¿no? Todos esos son números. Esos los quieres. Perfecto. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, como en este caso ya sabemos hacer la reducción, ya tenemos el arreglo de una dimensión. Por lo tanto, podemos agarrar este arreglo de una sola dimensión y hacerle una operación de filtro. Y esa operación de filtro, lo que recibe en este caso es cada uno de los elementos. Vamos a ver, por ejemplo, cada uno de los, le voy a llamar items. Y aquí voy a utilizar la sintaxis nueva de ECMAScript 2015. Y por ahora voy a sacar en este caso aquellos que sean números, ¿no? Entonces en este caso, si es un no número, si no es un no número, quiere decir que es un número. Y esto lo vamos a dejar como numbers. Console log y se acabó. Y nota qué bonito. Entonces ahora acabo de, primero, le apliqué una reducción para dejar todos los elementos de estos arreglos de arreglos en una sola dimensión. Y luego apliqué un filtro para sacar aquellos que eran números, básicamente. Ahora, lo padre de este tipo de cosas es que las puedes concatenar si quieres verlo así. Es decir, yo pude ahorrarme esta instrucción de dejarlo en una variable temporal y en su lugar meter la reducción aquí. Entonces, primero hago la reducción y después hago el filtrado, básicamente. Nota. Qué bonito. Bueno, y aquí como el return es explícito, también pude haberlo omitido, ¿verdad? Como estamos utilizando una versión moderna de ECMAScript, pudo haber quedado así. Checa. Con estas mini líneas de código puedes decir,
quiero en este caso una reducción para dejarlo unidimensional y luego quiero filtrar solamente aquellos que sean números, así de sencillito. Si quieres aquí ahorrar espacio o quieres ahorrarte la fatiga, también pudiste haber metido esto aquí como una función anónima y luego, dado que estamos utilizando en este caso aquí eh, un retorno implícito, perdón, pude haber hecho esto también, sin problema. Entonces pude haber hecho esto y luego nuestra famosísima rock function, ¿no? Ajá, entonces tengo el acumulador y el arreglo y me faltó aquí una llavecita, perdón, un paréntesis. El arreglo, return. Oh, a ver, déjame ver aquí. Está muy chiquito mi espacio para escribir. A ver, esto acaba acá. Y esto es el equivalente a esto. Ah, oh, ya, es lo que pasa que este no es parte de acá, era de aquí. Me comí un paréntesis. Y por lo tanto este me sobra. Ujú. Listo, ajá. Una función que me regresa en este caso un arreglo. Sí, ya está bien. Un expect token, ¿cuál? Hmm. Bueno, aquí no sé dónde está, no logro encontrar la sintaxis. Pero bueno, pudimos haber hecho una reducción un poquito más simplificada en términos de sintaxis, aunque como verás a veces no es muy conveniente dado que pues se vuelve difícil de leer. Entonces, en este caso, pues creo que sí voto por mantenerlo como función separada. Se lee mucho mejor, realmente. En este caso tengo los números, primero los reduzco y después les aplico un filtro. Entonces, acabamos de ver otra operación muy interesante que es la de filtrado. Esta operación de filtrado recuerda que lo mismo, realmente está iterando elemento por elemento, uno por uno, uno por uno. Aunque no lo vemos, pero aquí está yendo uno por uno. Voy a hacerte otro ejemplo, un poquito más a la antigua. Voy a hacer en este caso un filtro diferente. Por ejemplo, imagínate que tienes una lista de correos, ¿vale? Una lista de correos, esto es un caso muy común que tenemos, ¿no? Tenemos una lista de correos y, por ejemplo, acá tenemos, no sé, de Outlook y tenemos aquí de alguien más. Esmeralda, que es nuestro nombre favorito. Ahí está. Listo. Tenemos un arreglo de... Ah, bueno, aquí era .com, ¿verdad? Tenemos un arreglo de elementos. Son correos. E imagínate que te dicen, ¿sabes qué? Quiero obtener solamente los correos electrónicos que sean de Gmail. Entonces, ese es un caso perfecto para un filtro, dado que imagina que tienes como un embudo. Bueno, no sé cómo se diga en otros países, pero en México un embudo es, digamos, una cosa que ponemos en las botellas para filtrar cosas. Agua, por ejemplo. Lo pones en una botellita, le echas el agua y se va quedando todo lo que no quieres que pase. Eso es un filtro, eso es un embudito. A ver, voy a poner un embudo aquí. Embudo. No sé cómo se diga eso en otros países, pero aquí en México eso es un embudo. Básicamente es algo que colocas en algún lado, por ejemplo, para filtrar literalmente. Aquí echas cosas que no quieres que pasen por este piquito, ¿no? Entonces, un filtro es eso al final de cuentas. Dado un conjunto de datos, los vas a aventar a algún lado y nada más quieres que salgan aquellos que no cumplan con ese criterio. Entonces, en este caso, regresando a nuestro ejemplo, el embudo solamente saca aquellos que cumplen con ese criterio. Perdón, dije que no cumplen, que cumplen con ese criterio. Entonces, en este caso, vamos a sacar, le aplico un filtro. ¿Coladera le llaman en otro lado? Ok.
Pero si echamos cosas más grandes, bueno, sí, sí, está bien. Digamos que es algo que te permite filtrar. Un pipe, sí, no, es que no bueno, una tubería también, suponiendo. Una coladera, está bien, lo que sea. El chiste es que tienes algo que te permite filtrar, ¿ok? Entonces, en este caso tengo un conjunto de correos electrónicos y aquí voy a obtener cada uno de ellos. Si yo hiciera un console log aquí, realmente estoy accediendo a cada uno de los correos electrónicos que están. Mira, aquí está Alex, Adi, Esmeralda, ¿sale? Entonces, aquí en este caso, yo voy a regresar a aquellos correos electrónicos que sean de Gmail, es decir, que cumplan con esta condición. Que tengan básicamente gmail.com. Y luego esto los almaceno en mis correos de Gmail, ¿no? En una variable. Recuerda que estas no son operaciones que muten. Entonces, realmente si yo nunca los almaceno en algún lado, esto se queda en el limbo y se pierde todo. Realmente no están modificando el arreglo original. Esta cosa como que me conserva dos cursores. Console log. Ahí está. Entonces, si notas, aquí nada más tengo los correos electrónicos que pertenecen a Gmail. Los acabo de filtrar. Entonces, cualquier cosa que sea obtener un subconjunto de datos dado una regla es un caso perfecto para un filtro. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos obteniendo nada más los correos de Gmail. Y puedes hacer así lo que sea. Lo importante de esto es que un filtro, la función que está aquí declarada, esta función anónima, debiera regresarte un booleano. Esto. Debiera regresarte un booleano siempre. Es decir, no se vale que aquí regreses una cadena, por ejemplo. En un filtro no. Porque una cadena, pues eso no es un booleano estricto. Aquí, para que nunca tengas errores, asegúrate de lo que está aquí o te devuelve verdadero o te devuelve falso. Nada más. En un filtro siempre debe ser así. Y bueno, ya luego lo puedes hacer más bonito utilizando la sintaxis de, en este caso, ECMAScript 2015. Pero recuerda que si ya sacrificas legibilidad, no te lo recomiendo. En este caso, a lo mejor sí, porque pues, es una operación muy sencilla, ¿no? Email. Ajá. Y el retorno. Listo. Ahí está. A lo mejor en este caso sí, porque pues es una sola instrucción. Pudiera haber quitado la función anónima que tenía ahí. En su lugar poner en este caso el arrow function para que se quede un poquito más legible y más corto en sintaxis. Sin embargo, hay veces que no te va a convenir eso y eso ya va a depender de tu criterio, ¿verdad? Aquí decídelo como tú consideres. Si consideras que teniendo así la palabra función literalmente es más claro para cualquier persona, déjasela. No importa que gastes unos cuantos bytes extras, realmente no es tan interesante eso. Lo interesante es que otra persona lo pueda leer. Entonces, hemos aprendido la operación de filtrado, la cual es muy común en JavaScript y la vas a encontrar en prácticamente cualquier código. Cualquier código que te imagines va a estar ahí. Otra vez, recuerda que la documentación que mejor describe este tipo de operaciones es esta. Si la buscáramos, aquí está. Filter tiene otras opciones que son, en este caso, aparte del callback, tiene más argumentos. En este caso son el elemento, el índice y el arreglo. Es decir, si yo le paso más parámetros, todavía se aceptan ahí, realmente. Entonces, por ejemplo, el elemento, el índice y el arreglo. Es decir, si yo quisiera por alguna circunstancia tener acceso al índice por alguna razón, aquí lo tengo. Y también tengo el arreglo que se estoy pasando. Siempre, siempre lo tengo. Vamos a ver. Siempre tengo acceso al índice, por ejemplo. Mira, aquí está. Índice 0, 1 y 2. Si por ejemplo quieres hacer, por decir algo, quiero obtener las cadenas que estén en posiciones donde el índice sea par. Pues eso es un perfecto booleano, ¿no? Pudiera ser si aquí. Si el índice es un número par, por ejemplo, entonces, pues regreso ¿dónde está? Pues el elemento, ¿no? De hecho, entonces puedo hacerlo directo. No se necesita una condición. En este caso, estoy regresando a aquellos elementos cuyo índice sea divisible sobre 2, básicamente. Entonces, nota que tienes acceso siempre al ítem que estás iterando, pero también tienes acceso al índice. Y esto es muy importante, que no se te olvide. Aunque filter nada más te acepta, puede funcionar con un solo parámetro así,
realmente tienes otros parámetros que están ahí dentro, implícitamente, que en este caso es el índice que vas iterando, y obviamente tienes acceso en todo momento a la regla original, que en este caso es a los correos electrónicos. Si por alguna razón, por ejemplo, quisieras hacer una operación extraña, pero si notas, esto no está violando los principios de la programación funcional, porque están siendo pasados como parámetros siempre. No es que esté accediendo aquí emails, no es que esté accediendo aquí emails.algo, no, esto sería inválido, aquí no se vale. Aquí accede a este que estás pasando como parámetro, ¿sí me explico? Aquí no se vale que tú agarres este y hagas operaciones con él. Por ejemplo, aquí hacer un push, por decir algo, no. Eso no se vale. Lo que se vale es que agarres este y luego aquí utilices ese para hacer operaciones. Copiar o clonar cosas, no sé, ahí depende de tu caso de uso. Pero, otra vez repito, esto no está violando los principios de la programación funcional, porque no estamos accediendo a variables que están fuera de nuestro alcance, como en este caso los correos. Listo. Bueno, vamos a continuar un poquito.